Le damos la bienvenida a la casa del Señor. Alabado sea Dios. Sean bienvenidos. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, pues, vamos a continuar el estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Quisiera aclarar ciertas cosas. Hay que entender y aprender a separar entre lo que es una clase teológica y lo que es un estudio bíblico. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el hermano que da las clases aquí en Salvador, él está dando clases de teología. La teología, alabado sea Dios, es el estudio profundo de la palabra de Dios. Y eso incluye la hermenéutica, incluye varias clases para poder comprender las escrituras. Ahora, el estudio bíblico es muy diferente, porque el estudio bíblico es cuando se escoge un tema de la palabra de Dios para desarrollarlo profundamente, para estudiarlo, para sacarle el máximo. O sea que hay una diferencia entre la clase, lo que es una clase y lo que es un estudio bíblico. Ahora mismo lo que estamos haciendo es estudiando la palabra, no dando clases de la palabra, que son dos cosas muy diferentes. Y digo esto para que tal vez usted está pensando que una clase y un estudio son la misma cosa, son dos cosas diferentes. En esta noche vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. En este estudio que comenzamos la semana pasada, basado en la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. El texto que hemos escogido para eso es 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. No vamos a entrar de lleno en lo que enseñamos la semana pasada, sino que quisiera ir directamente a donde nos quedamos. O sea, el tópico 1 lo tocamos por completo. Hoy vamos a comenzar el tópico número 2. Y el tema de este estudio es: todo comentario, doctrina, interpretación, explicación y tradiciones debe estar fundada en la palabra de Dios. O sea que todo comentario, todo comentario que se haga de la palabra de Dios no puede salirse de la palabra. Tiene que estar fundado y de la misma palabra de Dios. Amén. O sea que hay que tener cuidado cuando la persona que está predicando o está enseñando se sale de los parámetros bíblicos. Por eso era que el apóstol Pablo decía en muchas ocasiones, hablándole a la iglesia, decía: ahora no estoy yo hablando de la palabra, ahora hablo yo. O sea, Pablo hacía un comentario personal y decía que lo que él estaba hablando no es necesariamente es palabra de Dios, sino él estaba comentando algo, haciendo un comentario. Cuando usted estudia los libros de escuela bíblica, usted tiene que aprender a separar entre lo que es el comentario del escritor del libro y entre lo que es la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. O sea que todo comentario, doctrina, interpretación, explicación y tradiciones deben de estar fundadas, o sea, tienen que tener fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que no nos salgamos del origen de la escritura.
muchos predicadores, y no lo estoy diciendo en son de crítica, sino que a veces enseñando y predicando le dan más énfasis a su comentario personal, a su pensamiento personal, que a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ir por encima de todo pensamiento personal, de toda idea, de lo que yo creo, de lo que a mí me enseñaron. Y eso es bien importante entenderlo. Amén. Por eso es que la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Ahora vamos a entrar hoy en la segunda parte o el segundo tópico del estudio. Que se compone de de 5 tópicos, y yo creo que los vamos a cubrir hoy. Pero antes de entrar a la segunda parte, al segundo tópico, quisiera traer la definición de lo que es la palabra inspiración, tanto en el diccionario secular como bíblicamente. Pero también vamos a buscar el significado de la palabra autoridad también. Porque la inspiración, o sea, la palabra de Dios es inspirada y está bajo la autoridad del mismo Dios. La palabra inspiración, según el diccionario, es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. También es la búsqueda de soluciones a un problema. Y es también la concesión de ideas que permiten emprender un proyecto. Ese es conforme al diccionario secular. Ahora, inspiración conforme a la palabra, o sea, teológicamente, es el concepto teológico, según, escucha bien, la cual las obras y hechos de los seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Escucha bien. O sea, la inspiración teológica es el concepto teológico, según la cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios, sobre todo con las Escrituras. Amén. O sea, que cada vez que un predicador abra la boca, se supone que lo que sale de su corazón debe ser inspirado por Dios. Amén. Debe ser, alabado sea Dios, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que el predicador, el maestro, el pastor, el profeta, debe procurar que cada vez que abra su boca, hable palabra de Dios. Amén. Que lo que hable sea inspirado por Dios. Los profetas del Antiguo Testamento estaban muy conscientes de eso. Por eso era que cuando ellos comenzaban a hablar el mensaje que Dios había depositado en sus labios, ellos decían, algunos decían, así dice Jehová. Otros decían, así dice el Señor. O sea, cada vez que Elías iba a hablar la palabra inspirada, él decía, así dice el Señor. ¿Sabe por qué él decía, así dice el Señor? Porque él estaba anunciando y estaba seguro de lo que él iba a hablar era palabra de Dios, era inspirado por Dios, era el mensaje que Dios había depositado en sus labios. Amén. Ahora, por ejemplo, escuche bien, todos los profetas y escritores de la Biblia hablaron y escribieron bajo la inspiración y la autoridad del Espíritu Santo. O sea, que todos los profetas, todos los escritores de la Biblia, todo lo que ellos escribieron y hablaron,
fue palabra de Dios. Fue palabra que provenía de Dios. O sea, lo que está escrito aquí en la Escritura, en lo que se conoce como Biblia, es inspirado por Dios. Viene de la mente de Dios. Por eso, alabado sea Dios, sí, estamos aquí. Por eso, la Biblia, escuchen bien, enseña que la palabra fue inspirada a través de los hombres. O sea, Dios utilizó hombres santos, hombres entregados a Él, sometidos a Él. ¿Para qué? Para que el mensaje llegase a los demás hombres. Mira, hermano, hay algo que debemos entender. Para que Dios deposite la palabra o su palabra en el corazón de un hombre, el hombre tiene que estar sometido a Él, entregado a Él. Tiene que vivir una vida de santidad. Tiene que vivir una vida de intimidad con Dios, sometido a Dios, una relación íntima con Dios. Estar en el secreto de Dios. Hay una palabra que Jeremías dice, que hablándole al pueblo de Israel, y decía, que la citó el hermano el sábado, si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hablado mi palabra. O sea, Jeremías se estaba refiriendo a los falsos profetas. O sea que para poder hablar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios fluya con libertad en la vida de un hombre, el hombre tiene que estar en el secreto de Dios. Amén. Tiene que estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, y escuchen bien, en Jeremías, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, lo siguiente. Vamos a 2 de Pedro. Miren lo que dice el apóstol Pedro, relacionado con lo que estamos hablando. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Miren lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuche bien, es de interpretación privada. O sea, el apóstol, por el Espíritu Santo, está hablándole a la iglesia del pasado y a la iglesia de hoy, y le está diciendo, todo lo que está en la Escritura, todo lo que hablaron los profetas, no provino de su propia mente. No fue que ellos no fue por su propia inspiración, sino que fue el mismo Espíritu Santo quien depositó esa palabra en su corazón, y cuando abrían su boca, ellos hablaban la palabra que Dios había depositado en su corazón. Ahora, escuche bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es, mira hermano, los profetas del Antiguo Testamento tenían mucho cuidado cuando iban a hablar la palabra de Dios. Tenían que estar más que seguros que era Dios el que le estaba poniendo esa palabra en el corazón. No todo lo que viene a nuestra mente, hermano, muchas veces viene de Dios. Hay que examinar las cosas. Por eso la Biblia dice que el apóstol Juan decía que tenemos que examinarlo todo. Antes de yo hablar, algo que venga a mi mente y mi corazón, yo me siento a examinar, a escudriñar el asunto, a consultarle a Dios. Por eso es que hoy en día hay tanta confusión, hermano. Porque hoy en día hay muchos profetas entre comillas, profetizando por ahí, hermano.
Como siempre digo yo, hay muchos profetas que se la pasan profetizando sospechas. Van y averiguan, mira, ¿qué pasa con fulano de tal? Y cuando comienzan a averiguar, dicen, ahora es que yo voy a profetizar. Mire mi hermano, eso no es profecía, eso es chisme. Hay que tener cuidado. Jeremías nunca se la pasaba averiguando la vida de nadie para ir a profetizarle. Elías menos. El profeta debe estar en la presencia de Dios, hermano, continuamente. Ahora, la autoridad es el derecho legal, moral, de ejercer poder o poder que se posee con derecho. En la Biblia, Dios y su palabra son presentados como la autoridad máxima, personal y la fuente de toda autoridad. Mire lo que dice Daniel, escuche bien. Estamos en la definición de lo que es inspiración y autoridad. Daniel capítulo 4. Vamos a ver el capítulo 4 un momento. Ténganme paciencia en esta noche. Daniel capítulo 4, referencia a esto, versos 34 y 35 y luego el 37. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 4 de Daniel, verso 34. Mire lo que dice. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, escuche bien, un impío, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Y el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escuchen bien lo que dice ahora. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque él es la autoridad máxima. Toda decisión, todo lo que él haga, no tiene cuestionamiento. Porque él es quien decide qué hacer y no hacer. Porque él es el que gobierna. La autoridad de Dios es la autoridad máxima. La autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres. Gracias, Espíritu Santo. Por eso Nabucodonosor entendió que lo que Dios hace no hay quien lo detenga y no hay quien lo cuestione. Y a veces nosotros estamos cuestionando todo lo que Dios permite. Hay que tener cuidado, hermano. Yo no cuestiono a Dios, yo aprendí a no cuestionar a Dios. Yo aprendí que cuando vienen las cosas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, mejor abro mi boca para alabarlo, para darle gracia. Porque la Biblia dice que tenemos que dar gracia en todo. Porque es bueno dar gracias cuando todo está bien, pero cuando llega el coronavirus, cuando el coronavirus toca a uno, se levanta uno por la mañana, en vez de dar gracias, comienza a cuestionarlo. Bueno, escucha bien, Dios delegó autoridad a los reyes, a sacerdotes y profetas y a la palabra escrita. Mire lo que dice Daniel ahí mismo, capítulo 2. Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 21. Mire lo que dice. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes.
Todavía hay gente cuestionando que por qué ganó el presidente aquí. Aquí, mira, claro, Dios lo dice. Él pone leyes y quita leyes. Gracias, Señor. De la sabiduría, le da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. La palabra ciencia aquí es conocimiento. ¿De qué? De la palabra, de la revelación. Amén. Él es el que revela lo que está escondido, pero se lo revela a los que están en secreto. Amén. Bien. Ujú. Bien. Ahora, cuando vamos a Daniel 7, verso 13, mire lo que dice. Daniel 7, verso 13. Estamos terminando con las definiciones. Mira lo que dice Daniel. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta al anciano de día. Escuche bien. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Santo es. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros, hermano? Amén, así es. Y a veces lo subestimamos. Ajá. Wow, qué lindo. Todo conocimiento y toda revelación es, escuche bien, inspirado por él. Amén. Todo conocimiento y revelación es inspirada por Dios. Amén. Mire lo que dice Daniel 2, 28 y 30 y terminamos con esto. Daniel 2, 28 y 30. Gracias, Padre. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Escuche bien, que hay un Dios en el cielo que revela los misterios. ¿Y por qué no me los revela a mí? Se estará preguntando usted. Porque parece que él no está buscando el secreto. Amén, gloria a Dios. Gracias. Y él ha hecho saber a rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Mire, hermano, qué bien. Dios le revela los misterios a quien quiere. Sí es. Porque aquí lo vemos revelándole lo que iba a suceder a un impío, Ujú. Bien. a un idólatra. Bien. Ujú. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando la gente se humilla delante de Dios, Dios le abre el cielo. Amén. Qué bien. Lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser o lo que había de venir, y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Gloria a Dios. Y a mí me ha sido revelado el misterio, o sea, Daniel. O sea, Nabucodonosor recibió el misterio, pero no le fue revelado. A Daniel se le reveló. Amén. Porque Daniel tenía el Espíritu Amén. Santo. Sí, sí, amén. Escucha bien. Si usted quiere conocer los misterios de Dios, sométase al Espíritu Santo. Amén, así es. Wow. Porque la Biblia dice que Él revela, Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Amén. Lo que pasa es que solamente tenemos el Espíritu Santo para hablar lengua y para sentir ríos de agua viva. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, hermano. Él es el que te va a revelar lo que está escondido. ¿Ah? Pero tiene que estar dispuesto a que te lo revele. Dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que te dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Amén. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de lo que comenzamos en la semana pasada.
Qué bien. La palabra de Dios se debe recibir y creer y obedecer, número uno, como la autoridad suprema en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Amén. Qué bien. La palabra de Dios se debe recibir, y no solo recibir, sino creer, y no solo creer, sino obedecer. O sea, aquí hay tres cosas. Las recibimos, pero no hacemos nada si la creemos, y hacemos menos si no la obedecemos. Así es. Ujú. No se conforme con escuchar la palabra de Dios. Busque la manera de creerla, de que esa palabra se haga vida en usted. Y luego que la crea, comienza a obedecerla. Que no le vaya a pasar como lo que dice la Biblia de los dos cimientos. No basta con escuchar la palabra, hermano. Hay que ser hacedor de ella. Amén. Qué bien. Como la autoridad suprema en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Vamos a Mateo 5, 17, 19. Mateo 5. Ahí te la hago. Mateo 5, 17 y 19. Mira lo que dice nada más y nada menos que el Señor. Esto no es palabra de Pedro. Esto no fue palabra de Juan. Esto fue palabra del Señor mismo. Mateo 5, 17 al 19. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Mateo 5, 17 y 19. Mire lo que dice el Señor. Pon. Gracias, Dios. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Qué bien. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Qué bien. Aquí vemos al Señor diciendo, ¿sabe qué? Yo no vine a eliminar la ley, y mucho menos la palabra de los profetas, porque la palabra escrita en cuanto a la ley y la palabra de los profetas es inspirada por Dios. Viene de Dios, y lo que viene de Dios permanece para siempre. Así es. Yes. Por eso fue que el Señor dijo, hablando allá también en Lucas, por ahí, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que fue creado por la palabra, el cielo, la tierra, las galaxias, los mares, los planetas, tarde o temprano van a desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Es más, la Biblia dice que el Evangelio es eterno. O sea que Jesús no vino a eliminar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Amén. Todo lo que está escrito desde Génesis a Apocalipsis será por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen bien. Ahora, pero mire lo que dice Juan 14, 21 y 24. Juan 14, 21 y 24. Gracias, Señor. Qué bien. Antes de leerlo, les voy a recordar, la palabra de Dios se debe recibir
creer y obedecer como la autoridad suprema en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Mire lo que dice el Señor en Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow, esa fue la palabra que yo me dio ahorita. Que bien, De los mandamientos. el que tiene mis mandamientos, no es solamente el que los tiene, el que los lee, el que se los sabe de memoria, el que predica de ellos, no, es el que los tiene, pero que los guarda, vive conforme a ellos, Amén. se mueve conforme a ellos. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, santo. Que bien, ese es el que me ama. Oh, gloria a Dios. Que bien, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Amén. Pero mire lo que dice el 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Wow. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el 24 dice, el que no me ama, no mora con él. Escucha bien, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Si yo digo que amo a Dios, yo tengo que demostrarlo amando su palabra, creyendo su palabra, viviendo su palabra. Gloria a Dios. Pero eso no se queda ahí. Miren lo que dice Juan 15:10. Ahí mismo. Escuche bien. Juan 15:10, miren lo que dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Mire, hermano, Oh, gloria. Jesús, el hombre, el Dios hombre, cuando vino a la tierra, tuvo que someterse a Dios y a su palabra. Santo Dios. Nada de lo que Jesús habló, lo habló por su propia cuenta, sino lo que recibió de su Padre. Jesús dio ejemplo de que el que predica, el que enseña, el que profetiza, tiene que enseñar y predicar y profetizar lo que Dios pone en sus labios, no lo que tú quieres. Gloria a Dios. No lo que le gusta al pueblo. Gracias, Señor. Amén. Claro. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amén. Wow. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Bien. Si Jesús lo hizo, porque usted y yo Oh, santo. a veces queremos hacer, no, eso yo no lo voy a predicar porque voy a ofender mucha gente. Entonces Dios lleva miles de años ofendiendo a mucha gente. Mira, hermano, la palabra de Dios es fuerte. Amén. ¿Ah? Padre amado. Vamos a segunda Pedro capítulo 1 verso 3. Y ahí terminamos el primer tópico. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Miren lo que dice. Temprano todavía. Primera de Pedro. Capítulo 1 verso 3. Gracias, Señor. Coge agua. Y no dure tanto. Perdón, es segunda de Pedro. No dure tanto predicando. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Oh, segunda. Sí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué?
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Mira, hermano, los apóstoles estaban bien seguros de que lo que ellos hablaban los recibían de Dios. Por eso es que la iglesia debe estar fundada totalmente en la doctrina apostólica. Y no en cualquier doctrina apostólica, porque por ahí hay mucha doctrina apostólica moderna. No, es la doctrina apostólica de la cual la Biblia habla, la que está en la palabra, la que Cristo le delegó a los apóstoles y los apóstoles la transmitieron a la iglesia hasta el día de hoy. Vamos a segundo tópico. La palabra de Dios, o sea, la palabra inspirada, debe usarse en la iglesia, escuche bien, como la autoridad única. La palabra, escuche bien, de Dios debe usarse, o sea, la palabra inspirada, en la iglesia como la autoridad única. Lo demás son cuentos de vieja. Mire, hermano, usted aquí nunca me va a ver a mí cuando yo empiezo a predicar, hablar cosas que no debo hablar. Mira, hermano, yo he escuchado a tantos predicadores que en medio de la predicación salen hasta con chismes. ¿Y qué es eso? Hablando de fulano de tal. Mira, hermano, hay que tener cuidado. Hay gente que no sabe ni lo que es ética. Cogen un micrófono y se entera todo el mundo de muchas cosas. Mire, hermano, la palabra de Dios debe ser la autoridad máxima de la iglesia. Que lo que se hable, lo que se enseñe y lo que se profetice sea palabra de Dios. Amén. Venga de Dios. Amén. Y si no es de Dios, cállese la boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice Isaías 48. O vamos a 1 Pedro 1.25, que estamos aquí mismo. 1 Pedro 1.25. Y después vamos a Isaías 40. 1 de Pedro 1.25. Mire lo que dice. Lo que es de Dios permanece para siempre, hermano. Amén. Así es. Es eterno. Amén. Mire lo que dice el apóstol. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Escuche bien. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que el apóstol está declarando, escuche bien, y citando Isaías 48. Y está indicando que como la tierra, escuche bien, toda la gloria y todos los logros humanos, escuche bien, tales como la cultura, la ciencia y la filosofía van y vienen. O sea, hoy son y mañana no son. Ahora, ¿pero qué? La palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Así es. Mira, hermano, la palabra de Dios está por encima de todo cuento, de toda sabiduría humana, de todo pensamiento humano, por más lindo que se vea. Yo me he puesto a leer los pensamientos de Gandhi. Miren, mi hermano, muchos tienen ciertos mensajes y son bonitos, pero la palabra de Dios está por encima de esos pensamientos. Amén. Porque los pensamientos de Gandhi no fueron inspirados por el Espíritu, fueron inspirados por lo que él sentía, por lo que él vivió. Mira, hermano, yo he escuchado predicadores trayendo en medio de una predicación pensamientos humanistas de Gandhi, de algunos filósofos. Y lo triste es como que lo presentan como si fuera la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay muchos predicadores por ahí que te predican un mensaje bonito, pero es para tirarte el gancho, como dice el dominicano, para después meterte los cuentos de vieja. En todos los asuntos, escuche bien, la palabra de Dios en la iglesia
debe usarse como autoridad única en todos los asuntos para un número uno. Enseñar. ¿Qué le están enseñando a usted? Filosofía. Confucio. Confucio era un filósofo. Hasta el nombre confunde. Aquello está comprando. Escuche bien. Para enseñar, mire hermano, toda enseñanza debe estar fundada en la palabra de Dios. Toda idea debe estar fundada en la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que piensa el maestro de instituto, no es lo que piensa el teólogo. No. La palabra de Dios, toda enseñanza debe estar fundada en la palabra, en la palabra, en la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Que bien, nadie puede someterse al señorío de Cristo, escuche bien, sin someterse a Dios y a su palabra como máxima autoridad. Ningún creyente, sea quien sea pastor, sea teólogo, sea doctor, que eso está de moda ahora, sea profeta, escuchen bien, puede someterse al señorío de Cristo si no se somete a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, usted nunca va a ver un juez en un juicio hablando de otra cosa que no sea lo legal. No se va a salir de ahí hasta que no termine el juicio, consultando la Constitución y la Carta Magna. Entonces, si ellos no lo hacen, porque usted, yo o cualquiera por ahí viene para entretener la iglesia, no, vamos a hablar de filosofía un rato, vamos a hablar mira hermano, hay iglesias, escuchen bien, que se convierte la gente y vienen allá y cuando lo llevan para el cuarto y la gente piensa que es para decir, mira, te convertiste a Cristo, ahora tienes que servir a Cristo, tienes que estudiar la palabra. Pero no es eso. A veces lo llevan por la oficina y dicen, acá, yo supe que tú eras jugador de baloncesto, nosotros tenemos un equipo. Sí, te queremos para jugar en un equipo. Hermano, yo sé lo que yo estoy hablando. Yo llevo 31 años en el Evangelio y yo he visto todas esas cosas. A mí se me acercaron cuando yo me convertí. Sí, yo te conozco, tú jugabas esto, nosotros tenemos un equipo. En vez de hablar de palabra de Dios, lo primero que me mencionaron fue de lo que Dios me sacó. Miren hermano, tengan cuidado. Miren lo que dice Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 y luego el verso 37. Juan 31 y 32 y luego el verso 37. Que bien, nadie puede someterse a señoría de Cristo sin someterse a Dios y a su palabra como máxima autoridad. Mire lo que dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No basta con creer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los judíos, esos judíos se habían convertido, hermano. Creyeron en el Señor, pero Jesús le metió la espada rápido. Jesús no perdía tiempo. Ustedes se convirtieron. Si ustedes se convirtieron y quieren permanecer, someterse a mi señorío, lo primero que tienen que hacer es someterse a Dios y a su palabra.
Eso es lo que le está diciendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea que se convirtieron: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, le está diciendo, mire, para que ustedes sean mis discípulos, para que me puedan seguir, para que puedan llegar al cielo, tienen que permanecer en mi palabra. Amén. Así es. Tienen que vivir conforme a ella. Qué bien. Y después le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren, mi hermano, no es, la verdad sola no te va a hacer libre. El leer la palabra no te va a hacer libre. El escuchar un buen mensaje en YouTube o en Facebook no te va a hacer libre. No. Es cuando tú comprendes que la palabra es la autoridad de Dios y tú te sometes a ella. Tú te entregas a ella. Entonces que esa palabra te va a libertar. Amén. ¿Está claro? O sea, y conoceréis la verdad. Para ser libre hay que conocer la palabra. No solamente conocerla, sino someterse a ella. Entonces, cuando tú te sometes, entonces que ella te va a hacer libre. Amén. Ella te va a libertar. Te va a romper las cadenas, va a romper los yugos, va a pudrir los yugos. Batería roja. Pero mire lo que dice en el 37, verso 37 ahí mismo. Mire, a Jesús no se le escapa nada, hermano. Jesús tiene una respuesta para todo. El verso dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, mi hermano, ¿sabe qué? Que cuando se predica el evangelio hay dos tipos de reacciones. Hay gente que acepta el evangelio, le gusta el evangelio, le agrada esa palabra, pero va a haber gente que se van a enojar. Van a querer meterte una pedrada y callarte la boca. Eso es lo que le está diciendo. Porque mire, hermano, Jesús cuando predicaba el evangelio, cuando enseñaba el evangelio en aquel tiempo, mucha gente venía a él, pero mucha gente se enojaba. Por eso él les dice, escuche bien, él les dice en el verso 37, sé que soy hijo de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué lo querían matar? ¿Saben por qué lo querían matar? Porque la palabra no cabía, no penetraba en ellos. Decía, me está ofendiendo. Y era la verdad. ¡Qué bien! Porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Mire, hermano, el que predica se da cuenta la reacción del que está escuchando la palabra. Amén. Si le gustó o no le gustó. Porque, mira, yo una vez estaba predicando en una iglesia y de momento vi una mujer y se le desfiguró la cara por completo. Porque lo que yo estaba predicando no le gustó. Porque la estaba traspasando. Ahora, escuche bien, los genuinos discípulos de Cristo siguen obedeciendo su palabra. Los genuinos. ¿Sabe por qué los genuinos? Porque hay que no son genuinos. Hay que son postizos. Son imitadores. Miren lo que dice ahí mismo Juan 15, 6 y 7. Juan 15, 6 y 7. Vamos ligero, hermano, hoy, porque para poderlo cubrir. Juan 15, 6 y 7. Juan 15, 6 y 7. Amén. Miren lo que dice el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Escuche bien. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Mire, hermano. Ahí Jesús está utilizando ese término para hablar de que mucha gente que
dice que no permanece en él y que no lleva mucho fruto, se va a perder. Que bien, escuche bien, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Mira, hermano, la gente cuando deja de orar, cuando deja de escudriñar la palabra, de meterse en la palabra, se seca espiritualmente. Así es. Parecen espigas en el desierto. Usted lo ve en la iglesia, que todo el mundo corre, todo el mundo brinca, todo el mundo alaba a Dios y ellos están allá como momias. Porque se secaron, no hay palabra en su corazón. Hay de todo menos palabra de Dios. Pero lo triste es que en aquel tiempo las espigas y lo que se secaba lo llevaban a un lugar donde lo quemaban. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ah? Miren lo que dice el 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuche bien, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Porque hay gente que pide y no reciben nada. ¿Sabe por qué? Porque no están haciendo lo que Dios dice. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira, hermano, hay reglas y principios. Si tú quieres que Dios te conteste, si tú quieres que Dios te supla algo, primero tienes que permanecer en Él y permanecer en la palabra. Amén. La número 4. La palabra de Dios tiene poder y la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Amén. La palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Mire, hermano, no hay nada más poderoso en este universo que la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ay, santo. Más poderosa que una bomba atómica. Así es. Más poderosa que las naves que están yendo para Marte. Allí se van a podrir. La Biblia lo dice. Sí. El cielo y la tierra pasarán. Mire lo que dice Isaías 55, versos 10 y 11. Isaías 55. Mire lo que dice 55, 10 y 11. O sea, la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Amén. Y como Dios quiere, y cuando Dios quiere, y nadie tiene que cuestionarlo. Amén. Mire lo que dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así es. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mira, hermano, Dios hace lo que Él quiere. Y se va a prosperar en aquello para que uno le Dios hace lo que Él quiere. enviemos la palabra. Y nadie le va a preguntar y le puede decir, ¿por qué lo haces así? Y será prosperado en aquello para que la envíe. Mira, hermano, cuando Dios abre su boca, sea Él personalmente, o a través de un predicador, o a través de un profeta, mira, hermano, esa palabra cuando sale de la boca de Dios va a ser va a producir lo que Dios quiere. Amén. Así es. Amén. Mira, hermano, el ejemplo más lindo que hay en la Escritura es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él no entró en la cueva, Él no lo cogió en las manos, Él no oró por él. No, Él envió la palabra. Amén. Lázaro, sal fuera. Amén. Gloria a Dios. Y esa palabra entró en esa tumba y entró allá y le dijo a la muerte, muerte, suéltalo. Santo, en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, Ay, santo, mi alma te le voy a adora. decir un secreto.
Oh, bendito Jesús. Lo voy a decir un secreto. Gloria a Yo he Dios. pasado las verdes, las amarillas y todas. Pero ¿sabe cómo he salido de ella? Cuando desato la palabra. Amén. 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 Así es. Amén. Cuando comienzo a decir, Yes. escuche bien, mire hermano, ¿sabe qué es lo que yo he aprendido? Yo no le digo a Dios tu palabra dice, no, yo le digo a Dios, tu palabra me dice a mí, tú me dices a mí Amén. que la palabra es medicina. Amén. Y si la palabra es medicina y tú me dices a mí que tu palabra no torna vacía, esa palabra me va a sanar. Amén. Así es. Así es. Y ay, sí, chica. Así es. Ay, ay, ay. Por el nombre de Jesús. Gracias. Ay, santo Jehová. Yo no sé, pero yo estoy recibiendo una persona. Mira hermano, deje esa costumbre de decir, tú dices en tu palabra, no, tú me hablas a mí, tú me dices a mí en tu palabra. Tú me prometiste en tu palabra. Porque mira hermano, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, mi hermano, cuando usted comienza a hablar la palabra de Dios, a hacer la suya, esas promesas se van a cumplir en usted. Amén. Así es. No es que tú dices en tu palabra, no. Tú me dices a mí, tú me prometes a mí en tu palabra. Poder de Dios. Bien, dice, el poder, escuche bien, y el efecto de la palabra de Dios nunca, escuche bien, quedan invalidados. El poder y el efecto de la palabra de Dios nunca quedan invalidados. Su palabra produce vida espiritual para quienes la reciben, o condenación para quienes la rechazan. Miren mi hermano, por eso es que yo digo que esta palabra produce vida, Amén. pero también produce muerte. Ella te puede salvar, pero también te puede llevar a la perdición. Que bien, lo repito, que bien, el poder y el efecto de la palabra de Dios nunca quedan invalidados. O sea, invalidado quiere decir que nadie la puede eliminar o la puede detener. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito aquí, tarde o temprano se cumple. Amén. Tarde o temprano se va a cumplir. Amén. Amén. Pero el problema de esto es, escuche bien, que su palabra produce vida espiritual para quienes la reciben, o condenación para quienes la rechazan. Vamos a Juan capítulo 12 y vamos a leer el verso 47 y 48. Juan capítulo 12, verso 47 y verso 48. Juan capítulo 12, verso 47 y 48. Y lo vamos a dejar ahí. La semana que viene comenzamos con el tópico 5 y es el último. Juan capítulo 12, versos 47 y 48. Escuche bien, porque a veces leemos la Biblia, pero no lo detenemos a examinar lo que estamos leyendo. Mira lo que dice el propio Jesús en Juan capítulo 12, 47 y 48. Mira lo que dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero mira lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Aquí está el problema, hermano. Jesús no nos va a juzgar, pero la palabra que Él va a hablar, la palabra que Él habló, la palabra que está aquí, si yo la rechazo, ella me va a condenar. Qué bien. Al que oye, escuche bien, vamos a leerlo de nuevo. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella en el día postrero le juzgará. O sea que la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder. Si tú la rechazas o si yo la rechazo, esa palabra es la que me va a hacer que me pierda. O sea que la palabra tiene la capacidad de salvar o de que la gente se pierda, dependiendo la actitud de la persona. La semana que viene vamos a terminar el estudio y nos queda el tópico número 5 y lo vamos a cubrir la semana que viene, y créame que este tópico número 5 tiene una enseñanza profunda. Luego de esto vamos a comenzar a estudiar las dos cartas de Timoteo. Que Dios me les bendiga en esta noche y por aquí me